Así es, no te están fallando los ojos. 1, 2, 3 equipos de MSI. Desde chiquitos hasta grandotes, colores, múltiples resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estarlos checando aquí porque tienen un desempeño a lo bestia. Y la raza de laptops es una raza completamente diferente. La raza de laptops está acostumbrada a que le digan, ay, es que el rendimiento contra escritorio es muy bajo. ¿Y saben qué? Con la serie 40 y los procesadores que las acompañan, queda claro que estos dragoncitos que recién salieron del huevo están en otro nivel. Efectivamente, el Dragón Gamer se ha puesto más loco. Tenemos a la Katana, a la Stealth y a la Cyborg. 3 nombres que realmente debes de tener en consideración porque todas y cada una de ellas están hechas para jugar y trabajar. Que te sales de viaje y tienes que estar nada más dependiendo de una sola pantalla, el equipo te entrega lo que quieras. Que llegas a tu estación de trabajo y quieres seguir editando en un monitor ultra wide, hermano, desde la chirri se puede. Todas de alta tasa de refrescamiento. Y vamos a ver las características en conjunto, claro que sí. La Cyborg 1.98 kilos, 35 por 25 centímetros y tan solo un espesor tan chiquito de 2.1. La Stealth es la más delgadita, 1.7 kilos, 31 por 24 y tan solo 1.9 centímetros de espesor. La Katana, 2.6 kilos, 39 por 27 por 2,5 centímetros, 1 pulgada nada más. Tarjeta de video, 2 sabores nada más, 4060 tanto en Katana como en Cyborg, y en la Stealth nos vamos con una 4050 de 6 GB. Y antes de que empiecen a rebuznar por ahí, chécate cómo te está corriendo Cyberpunk con todo y Ray Tracing, y todos los usuarios de laptop saben lo difícil que es correr Cyberpunk. Por eso te lo grabamos en video y por eso también te lo grabamos directamente desde la máquina. Uno compra la laptop para estarla usando al 100%, ¿sí o no? Los procesadores que tenemos aquí contemplando en estas máquinas todos son Core i7. En la Cyborg tenemos un 12650H, en la Katana tenemos un 13620H y en la Stealth un 13700H. Así que la verdad, para productividad quieres hacer diseño, quieres hacer música, quieres hacer programación, cualquiera de las tres te queda pero súper. Todas acompañadas de base 16 GB de RAM y todas son DDR5. En cuanto a Katana y Stealth, tenemos un SSD de 500 GB. En el caso de la Cyborg, lo tenemos de 1 TB. Y vaya que si son ridículamente rápidas para estar haciendo todas sus tareas. Como tú podrás asumir, la Cyborg es de 16 pulgadas, la Katana de 17 pulgadas y esta chiquita bebé de 14 pulgadas. Cyborg y Katana van con Full HD a 144 Hz. Y este dragoncito de la Stealth, la verdad, estará chiquito pero bien picoso. 2560 por 1600 por 240 Hz. Y de hecho, esta viene con drivers de estudio para que tú trabajes. Por eso mismo, esta te está ofreciendo DCI-P3 al 100% DCI-P3 con 240 Hz. Es que, híjole, vas a poderte hacerte tus headshots en el CSGO y en el Valorant, hermano. ¿También te gusta el Overwatch con DLSS 3? Papi, estás listo. En el caso de la Stealth y la Katana, el cuerpo es mayormente de plástico de muy buena calidad. Ya cuando nos vamos a la Cyborg, la verdad, me gustó mucho lo que hicieron con el cuerpo de aluminio magnesio. Aluminio magnesio, como siempre hemos visto que a MSI le encanta estarse enfocando en cosas semiautomotrices. Así que aparte de que está ligerita, se ve muy bien. Eso sí, la que se le pegan menos las huellas es la Cyborg, precisamente por ese tipo de material. No, y ¿sabes qué? Vamos a ver de qué está compuesto el cuerpecito de estos dragoncitos sabrosos. El más precioso, no te vamos a mentir, es la Stealth. Qué bruto, con este color en blanco que también lo tienen disponible en negro, está pero de rechupete, papá. Es que ese contraste también con las orillas, las distintas perforaciones, y tiene un detalle pero de lujo en las orillas posteriores. Se encienden con luz RGB. Y no nada más eso, chécate al lado de las salidas de aire. Tiene el nombre directamente con RGB. O sea, esta cosa la sacas en una reunión de negocios y ya cerraste el negocio nada más con la pura laptop, en serio. La Katana es un plástico liso, es de buena calidad, no tiene muchos detalles, la verdad. En la parte de abajo tenemos un estilo de rejillas como de panal alargados, pero pues obviamente lo más atractivo de ella es el increíble tamaño que tiene. O sea, está gigante, parece una lancha. En el caso de la Cyborg, hermano, no sé qué se le pasó a MSI, en serio, por favor súbanle el sueldo. Chéquense el plástico semitransparente que tenemos en la base, en los cantos laterales y del monitor. Si bien no se ilumina, Dios, le agrega un detallazo de estilismo increíblemente precioso. Y en la parte de abajo, si ves las rejas, dice MSI True Gaming. Ojo, todos tienen su webcam, pero la que más sobresale en ese aspecto es que la Stealth, tiene un obturador que impide que ese agente del FBI esté viendo qué estás haciendo. No, y espérate que todas hacen yoga. Chécate este yoga de dragones, o sea, 180 grados plana
pinche laptop. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Pero lo hacen y se ve espectacular. No son táctiles las pantallas, ¿ok? En el caso de la Cyborg, para el enfriamiento tenemos Cooler Boost con 3 caloductos nada más. Pero aunado a la eficiencia energética de la generación 13 y sobre todo de la generación 40, hermano, estás más que bien con el enfriamiento. En el caso de la Stealth, es una cámara de vapor pero gigantesca. Y la Stealth, esta línea siempre se ha distinguido por ser las más delgadas, las más chiquitas. No sé cómo demonios metieron esa camarota de vapor ahí adentro, pero papi, también estás súper de lujo con esa cosa. Es la primera vez que veo una cámara de vapor así gigante. En el caso de la Katana tenemos Cooler Boost 5, 6 caloductos. Así que sí, el enfriamiento más beefy está por acá, pero ninguno de ellos se queda abajo. Como tú podrás ver, el RGB no falta. Bueno, sí, le falta a la Cyborg, pero la retroiluminación de color azul no tiene nada que envidiarle, absolutamente nada. Las teclas WASD son semi-transparentes al igual que el Power. También las teclas de dirección están un poquito estilizadas al igual que la barra espaciadora. Y aparte, la Cyborg también tiene teclado numérico. La sensación de estar tecleando ahí, la verdad es que es deliciosa. Siempre es una buena calidad con MSI, es la misma que te encontrarías, 60 centinewtons de presión, y aquí la experiencia no cambia. La Katana es un caso bastante similar, también WASD, la tenemos semi-transparente, es el botón de Power, que también si te das cuenta, el tramado especial que tiene tanto en las orillas como en el propio teclado le da un toque de high-tech. Obviamente que también tiene teclado numérico, el RGB bien fregón. Con muy buena iluminación y la experiencia es de acorde a lo que MSI nos ha tenido acostumbrados, así que en el caso de estas realmente no hay ningún problema, pero hay que hablar de la chiquita. La chiquita nos quitaron el teclado numérico y obviamente por el tamaño, 14 pulgadas, o sea, no manches. Pero déjame decirte que estas teclas son unas de las teclas, si bien el rating salió prácticamente idéntico, no puedo describirte, a lo mejor es la distancia de viaje de la propia tecla, pero es una experiencia exquisita estar presionando cada una de estas teclas de la Stealth. No sé qué hicieron, no sé si cambiaron el silicón de base de todo el teclado, pero es que se siente súper suave, se siente preciso, no se siente mushy, o sea, no se siente como que estás aplastando plastilina o algo por el estilo, no, se siente como una nube en la cual tus dedos no se tienen que mover absolutamente para nada y es exquisito como se escucha. Y una cuestión que ya se tomaron en serio es que realmente todos los equipos están trayendo ya el teclado localizado con ñ. No hay que moverle nada, todas las teclas coinciden perfecto y excelente. El trackpad, la verdad es que en la Cyborg y en la Stealth se siente de lujo. De hecho, creo que en la Cyborg está sobredimensionado, según nos dijeron un 30%, y con respecto al tamaño del cuerpo, pues la verdad es que está muy bien. En el caso de la Katana se siente un poquitito chiquito, bueno, comparación del tamaño de un tamalote que tienes aquí de 17 pulgadas que te caben las dos manotas ahí, se siente un poquitito desproporcionado, pero los tres, en el caso también de la Stealth, responden exactamente igual. Extraordinaria calidad, se desliza el dedo muy bien, nunca se traba, aunque esté, ya ves que hay veces que nos suda la mano y eso es una cosa que también llega a pasar con que se nos trabe el dedo en el trackpad. Realmente aquí no lo describimos para absolutamente nada porque no existió. Los clics son buenos y muy buena calidad. La batería de la Katana es de 3 celdas de 53.5 watts hora con un cargador de 200 watts. La Stealth 4 celdas 72 watts horas con un cargador de 240 watts. Y en el caso de la Cyborg 3 celdas 53.5 watts horas, un cargador de 120 watts. Y hay que hacer una mención. Chéquense el tamaño de los cargadores. Están extraordinariamente pequeños. O sea, no vas a tener que estar sacando literalmente, mira, ya llegó el maestro de la obra con su ladrillote. No, o sea, tampoco es tan chiquito, ¿no? Pero pues la verdad es que sí redujeron muchísimo el tamaño. En cuanto a las entradas y salidas, la verdad aquí sí va a haber una discusión debido a que muchas de las cosas de MSI se van a percibir como reducidas. Porque sí, son pocos entradas y salidas, como tú podrás estar viendo en pantalla. Que tenemos tipo C, que ese tipo C también es para carga, que el tipo C también es compatible con DisplayPort porque puedes hacer Matrix Display en todas tienen HDMI 2.1, solamente la Stealth no tiene el RJ45 del Ethernet, pero recuerda que también para eso es el tipo C. Si bien se extraña el lector de tarjetas en todas y cada una de ellas, sobre todo en la de creadores, la opción para ponerlo y extender estas opciones de entradas y salidas
pues también se agradece. Como te decía, en cuanto a conectividad, tenemos Gigabit LAN en Cyborg y Katana, todas tienen Bluetooth 5.3, pero en la Stealth tenemos que el Wi-Fi 6E es por killer, así que la mejor conexión inalámbrica pues va a estar en la Stealth. En la prueba de sonido, la verdad es que todas tuvieron un desempeño adecuado. En el caso de la Katana, sentimos que es suficiente, pero donde realmente se vio muy bien fue en la Cyborg, y ni qué decirte de la Stealth, porque tú podrás haber visto en la parte de abajo que tenemos justamente las perforaciones. Esta cosa tiene 4 bocinas, 2 bocinas y 2 subwoofers, ambos de 2 watts, así que el mejor sonido lo tenemos aquí y se escucha bastante bien, con bastante potencia. En el caso del Cyborg y Katana tenemos 2 bocinas de 2 watts cada una. Y espera, hay más. Pusimos a esta chiquita bebé a jugar Diablo y también la comparamos contra una 3060 de escritorio. O sea, chécate, todo en ultra en ambas máquinas. Y uno se pone a pensar, la 3060 de escritorio es más poderosa que una 4050. ¿Qué crees? En Diablo, ¿qué se juega de lujo con estos equipos? También tenemos DLSS 3 Frame Generation. Chécate lo que la chiquita bebé, la Stealth, con una humilde 4050, está logrando en cantidad de fotogramas, en las mismas condiciones que la RTX 3060, y también ve el consumo. ¿A poco no se te hace maravilloso? Y esto no nada más con la Stealth, no, porque te estoy hablando de la 4050. La Cyborg y la Katana, que tienen 4060, obviamente que son ultra competitivas. Y para con Diablo, ¿qué? Condenados demonios, te van a estar pelando los dientes. Así que agradecemos que MSI nos haya prestado estos equipos para podérselos presentar a todos ustedes. Es que la verdad, en cuanto a desempeño, no hay otra cosa que nosotros podamos estarle rascando. Así que todos estos equipos que MSI nos prestó para ustedes, pues se puede recomendar para cualquier tipo de tarea. Sí, la Stealth está más enfocada en trabajo, que el Photoshop, que el Premiere, que el DaVinci, que el Adobe After Effects, que el Blender, que el V-Ray, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, estar trabajando, estar renderizando y estar también jugando a unas extraordinarias características con un panel que realmente te sienta de la calidad que estás viendo. Y de hecho no se nos especificó, pero creo yo, y también Gaby cree, que todo tiene G-Sync y se siente sumamente suave toda la experiencia. Realmente, como tú podrás ver, estos dragoncitos llegaron completamente rugiendo, y ha sido y siempre será un honor reseñar este tipo de equipos para que tú que estás buscando dónde invertir y tener una calidad chingona, pues bueno, tan fácil como que el pollo te la ponga en los ojos.